Ya chiquillos, acá viene nuestro primer video de números racionales, que es la unidad 1 de primero medio de números, y con eso vamos a trabajar en algunas semanas. En este primer video vamos a hacer un resumen de conceptos básicos, que eran los números racionales, cómo se escribían, qué símbolos habían, y vamos a transformar números decimales a fracción y de fracción a decimal. Si el video no queda muy largo, vamos a hacer también la comparación, cómo se comparaban decimales y fracciones. Si no, lo vamos a dejar para la próxima semana. Ya chicos, vamos a ir entonces a nuestro Paint y vamos a empezar este video. Conjunto Q o números racionales. Para que usted le haga alguna idea, los decimales y las fracciones. El objetivo es que vamos a ver las características del conjunto Q y los elementos y transformar fracciones y números decimales. Esa es la idea. Si alcanzamos, vemos el orden, si no, lo dejamos para la próxima semana. ¿Qué tenemos que recordar? Que teníamos primero los números naturales, los números que eran para contar, pero esos números nos quedaban cortos, así que después se crean los números enteros. ¿Por qué? Porque nos quedaban cortos para las deudas. Entonces, después de los naturales, nosotros evolucionamos matemáticamente y pasamos a los enteros. Los enteros tenían las deudas, las temperaturas bajo cero, etc. Y luego, ¿qué ocurre? Que cuando dividíamos números enteros, los resultados no siempre son enteros. Por ejemplo, cuando estamos calculando probabilidad, si dividimos el 1 con el 2, no nos da un número entero, nos da un número decimal. Entonces, por esa razón, se crea un nuevo conjunto que era el conjunto Q, el conjunto de los números racionales. Entonces, el conjunto Q incluye a los enteros y incluye a los naturales. Es mucho más grande que el entero y que el natural. Ya. ¿Qué debemos recordar entonces? Que el conjunto Q lo vamos a escribir en palabras simples. ¿Qué era? Era cuando yo comparo dos números enteros y puedo escribir como fracción. Todos los números que se pueden convertir en fracciones pertenecen al mundo de los números racionales. Entonces, todos los números que pueden escribirse como fracción corresponde a un número racional. Obviamente hay algunos requisitos, hay algunas cosas que debo fijarme. Si yo, por ejemplo, tomo un número A y tomo un número B y lo quiero escribir como fracción, A partido B, el número que va abajo de la fracción no puede ser 0 porque si no la fracción no existiría. Entonces, si yo quiero escribir esto con símbolos, tendría que A lo divido con B, lo vamos a escribir aquí como corresponde, como fracción, A lo divido con B. Y ese resultado me va a dar un número, ¿cierto? Que lo puedo escribir con otra letra. Esto, donde A y B son enteros. En realidad esto que chicos se escribe como A y B pertenecen al conjunto Z, pero no puedo hacerlo con el Paint. Y además ocurre que B, que el número que va aquí abajito, no puede ser 0. Es distinto de 0 y para eso había un símbolo con una raya. Lo voy a dibujar. Entonces, no puede ser 0. Ahí está. Entonces, el conjunto de los números racionales, en palabras simples, son los números que pueden escribirse como fracción. Y si yo lo escribo como fracción, tengo que considerar que el número de abajo, el B, el denominador, tiene que ser diferente a 0 porque si no, la fracción no existe, se invalida. ¿Qué más? Recordar por qué se llamaban números racionales. ¿Por qué se llama racional? Porque viene de la palabra razón. Viene de esa palabra. Viene de la palabra razón. Y razón es cuando yo comparaba dos números usando la división. Comparar dos números, en este caso enteros, usando la división.
por eso se llamaban racionales. Acá yo comparé el A con el B con una división y se pueden escribir como fracción y además el denominador no puede ser 0. Ahí tenía los números racionales. Hay algunos ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos nosotros que ya debemos entender? Que los enteros van a ser racionales, se van a poder escribir como fracción y además están dentro del conjunto Q. Que los naturales también van a ser racionales, están dentro del conjunto Q y también se pueden escribir como fracción. Algunos ejemplos del conjunto Q tenemos, por ejemplo, números enteros, el 1. ¿Por qué? Porque yo también lo puedo escribir como 1 partido 1. Es lo mismo. Tengo también el menos 5. ¿Por qué? Porque lo puedo escribir como menos 5 partido 1. Y también las fracciones. Tengo, por ejemplo, la fracción típica 1/2 o 3/4. Si se fijan, fracciones que ya hemos utilizado en probabilidad. Y también hay otras fracciones como las fracciones mixtas, que yo tengo un entero y una parte. Por ejemplo, 5 enteros 1/2. Que ese 5, bueno, este número tiene que ser más grande. Esto es por un tema de mi Paint. Las fracciones mixtas. ¿Por qué? Porque toda fracción mixta se puede transformar en una fracción normal y una fracción normal es un número perteneciente al conjunto de los racionales. Y las fracciones normales se pueden transformar en decimales. Por ejemplo, el 0,2 también es un número racional porque lo puedo transformar en fracción. El 1,15, el 1,5, etc. Esos son ejemplos de números racionales. Ya, entonces acá nos acordamos que los números racionales se llaman así porque vienen de la palabra razón. Comparo dos números enteros usando la división. Ahí hay un error de escritura. Y también debo recordar en palabras simples que es que un número se escriba como fracción es un número racional. Si yo lo escribo como fracción, el de abajo, el denominador, no puede ser 0 porque si no la fracción no existe. Y ejemplos básicos, los números enteros, los números naturales, las fracciones y los decimales que se pueden transformar a fracción. Esos son los ejemplos del conjunto Q. Ahora, ¿qué números no son del conjunto Q? ¿Cuáles no son? ¿Cuáles no son racionales? Y esto es súper importante para recordar. ¿Cuáles no son racionales? Los números racionales cumplen estas características. Entonces, ¿cuáles no son racionales? Los que no se puedan transformar como fracción. Los números que no puedan expresarse o convertirse en fracción. Expresarse como una fracción. ¿Qué ejemplos tenemos ahí? Las raíces que las estudiamos en octavo. Por ejemplo, la raíz de 2, que es un número decimal muy grande. El número pi, que también lo estudiamos en octavo. Y en medio vamos a estudiar otro número, que es el número de Euler. Que si usted lo coloca en su calculadora con una letra E chiquitita, una letra E minúscula, le va a tirar otro número decimal gigante que no se puede convertir a fracción. Entonces, ¿cuáles no son de este mundo? Los que no pueden convertirse a fracción. Ejemplo, el número pi, ejemplo, las raíces, etc. El número pi, raíces, algunas raíces, no todas. Algunas raíces. Ya. Listo. Ahora vamos a hacer nuestro resumen de mapa conceptual. ¿Qué tenemos entonces? Acá, que tenemos el conjunto Q, esto es los números racionales. Y en este mundo, ¿qué tenemos? Los números racionales. Tenemos que en este mundo hay dos tipos de elementos. Tenemos las fracciones y tenemos los decimales. Números decimales. En las fracciones hay algunas fracciones que ustedes han escuchado más pequeños, pero puede ser que la haya olvidado, así que las vamos a estudiar. ¿Qué fracciones hay en este mundo que yo debo recordar? Tenemos las fracciones que son las mixtas, ¿sí?
Tenemos las fracciones mixtas, que algunos ya las saben transformar, otros no. Las propias y las impropias. Las fracciones propias y las fracciones impropias. Todo esto lo vamos a hacer después. Y en los números decimales, que tenemos que recordar que los números decimales se clasifican en dos tipos. Los que son finitos y los que son infinitos. Los finitos son los que, al dividirse obviamente una fracción y resulta un decimal, el finito no tiene fin, pero son los que tienen que ver con las potencias de base 10. Potencias de base 10, tienen que ver con eso. Y los infinitos, habían dos tipos. Los infinitos habían dos tipos, podían ser los periódicos o los semiperiódicos. Entonces acá tenemos un resumen. Tenemos que el conjunto Q son los números racionales, incluye a los enteros, incluye a los naturales, son todos los números que se pueden escribir como fracción, obviamente al comparar enteros. El denominador no puede ser 0, si no, no existe. Ahí tenemos algunos ejemplos. Quienes no eran racionales, los que no se pueden escribir como fracción. Ejemplo, el número pi, ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, algunas raíces que hicimos en octavo. Y el conjunto Q tiene ciertos elementos. El conjunto Q está las fracciones y los decimales. En las fracciones tenemos tres tipos, mixtas, propias e impropias, y números decimales tenemos finitos e infinitos. Los finitos como el 0,1, el 0,20, que tienen que ver con potencias de base 10, y los infinitos son los periódicos y los semiperiódicos. Ahora, chicos, vamos a recordar primero las fracciones, cuáles eran mixtas, cuáles eran propias, impropias, y cómo transformar de fracción a decimal, y luego decimales, cuáles eran los finitos, cuáles los infinitos, y cómo transformarlos a fracción. Ya, chicos, vamos ahora a explicar lo de las fracciones, las propias, las impropias, las mixtas, y transformar de fracción a decimal. Y luego decimal a fracción. Vamos a nuestro Paint. Acá ya sabemos que el conjunto Q, ¿quiénes eran? La fracción en este caso, hay tres tipos. La mixta la voy a dejar al final. ¿Por qué? Porque tiene relación con estas dos. ¿Cuáles son las fracciones propias? Las fracciones propias son solamente donde el numerador es menor al denominador. Entonces tenemos A dividido B, obviamente con B diferente de 0, si no, no podría existir. Y es donde A es menor a B, menor al número B. ¿Qué ejemplos podríamos tener? Un medio, 3/5, 4/6. ¿Se entiende? Son todas las fracciones donde el numerador es menor al denominador. Eso sería. ¿Cuáles son las fracciones impropias? Al revés, donde el numerador es mayor. Tenemos esta fracción donde A es mayor a B. Acá, por ejemplo, tenemos 3 medios, por ejemplo, 7/5, por ejemplo, por ejemplo, 4 medios, etc., es donde el numerador es mayor. ¿Qué ocurre? Hay otra forma de escribir las fracciones impropias, y esa es la mixta. Entonces, hay otra forma de escribir las fracciones impropias, es decir, cuando el numerador es mayor al denominador, y eso usted lo aprendió como fracción mixta. Entonces, ¿cómo escribo yo una fracción impropia en una fracción mixta? Que la fracción mixta es la que tiene enteros y también tiene una parte más pequeña que un entero. Yo dividía estas dos, el 2 en el 3 entra una vez, pero luego me sobra un número, porque 2 en 3 entra una vez, y me sobraría una parte de 2. Una parte de 2. Esto
nosotros lo escribimos como fracción mixta. ¿Y cómo? Colocando este número más grande en un tema visual, pero quiere decir la cantidad de enteros que hay. Un entero y un medio. Y usted escribía esta fracción mixta en fracción impropia o normal haciendo un proceso, que era multiplicando el entero con el de abajo y sumándole el de arriba. Y eso le va a dar 1 por 2, 2 más 1, 3, y manteníamos el denominador, que es 2. Entonces, ¿qué tienen que recordar? Que las fracciones mixtas, que la conocen, que saben hacer este proceso, es otra forma de escribir las fracciones impropias. La fracción impropia, que es donde el numerador es más grande que el denominador, lo puedo escribir así o como fracción mixta. Y también puedo escribir de la fracción mixta a la fracción impropia. Lo mismo acá. Si yo el 7/5 los quiero escribir como fracción mixta, hago la división. 5 en 7 entra una vez. ¿Y cuántos me sobran? Me sobran 2. ¿2 de cuánto? De 5. Entonces aquí la tendría escrita como fracción mixta, donde este número, por un tema de escritura, es más grande, pero visualmente. Sería un entero y 2/5. Y si lo quiero convertir a fracción impropia, multiplicaba el entero con el número de abajo, 1 por 5, 5, y le sumaba el de arriba. Entonces sería 1 por 5 más 2. Eso me daría 7 y mantenía el denominador, que es 5. Entonces, chicos, en las fracciones teníamos mixtas, propias y impropias. Las propias son solamente donde el numerador es más chico que el denominador. Las impropias, al revés, donde el numerador es más grande, pero también yo toda impropia podía escribirla como una mixta, que esto es lo que usted conocía en sexto básico, en séptimo. Si yo tengo una fracción mixta, donde tengo una parte que es un entero y en otra es menos de un entero, es una fracción, yo podía transformar eso en una fracción impropia o normal. ¿Cómo? Multiplicando el entero por el denominador y sumándole el numerador de la fracción. 1 por 2 más 1, 3, y mantenía el denominador. Esos recordatorios de fracciones de los tipos no los usábamos mucho, usábamos más las fracciones mixtas, pero ahora se lo recordé. Y luego era cómo transformar de fracción a decimal. Cómo convertir de fracciones a decimales. Esto, chicos, era el proceso más simple, cómo convertir una fracción mixta o impropia, propia, no importa, cómo convertir una fracción a decimal. Primero, obviamente, la fracción tiene que estar en la forma más simple, como propia o como impropia, lo más simplificada posible. Entonces, lo primero que siempre recomendamos es simplificar al máximo. ¿Para qué? Para que el siguiente proceso no sea tan complicado. Simplificar al máximo las fracciones y después solo dividir. Y después se dividía el numerador con el denominador. Yo aquí asumo que nos recordamos cuál es el numerador y cuál es el denominador. Sería el numerador, el que va arriba, numerador, y el denominador, el que está debajo. Y el denominador. Entonces yo divido el numerador con el denominador y tengo el número decimal. Obviamente el número de acá abajo, el denominador, no puede ser 0. Esto tiene que ser diferente de 0 porque si no, no existiría esa fracción. Entonces esto no puede ser 0. Ejemplo, supongamos el 7 con el 5, el 7/5. El 7/5, si yo lo quiero pasar, tomaría el 7 y lo dividiría con el 5. Yo ya sé que está simplificada al máximo, no puedo hacer nada. Y simplemente divido. El 5 en el 7 entra una vez. Y luego me van a sobrar 2. 5 en 2 no entra, una coma. Y al 2 se le agrega un 0, sería 20. Y sería 4. Entonces, 7/5 se puede expresar como 1,4 en decimal. O también como fracción mixta, que sería un entero 2/5. Entonces aquí, chiquillos, tenemos el resumen de fracciones. Los tipos, mixtas, propias y impropias.
¿Y cómo convertir de fracción a decimal? Simplemente dividiendo el numerador con el denominador. Para que a usted no se le complique la división, si es que no sabe bien las tablas, simplifique al máximo y luego divide estos dos números y lo convirtió en decimal. Ahora, chicos, vamos a ir a los decimales. Ay, me equivoqué. Los decimales. Ya, chicos, ahora vamos a ver los números decimales, qué tipos habían y cómo se transformaban, y hasta ahí va a quedar el video. En este video no vamos a alcanzar a ordenarlos y compararlos porque va a ser muy largo, lo vamos a dejar para la siguiente materia. Y vamos a continuar ahora con solo transformación en decimales. Entonces vamos a ir a nuestro Paint. Tenemos el conjunto Q, obviamente tenemos las fracciones y números decimales. Y en el conjunto Q, ¿qué números decimales pertenecen a este mundo? Los que se puedan transformar en fracción. Esos pertenecen. Ahora, esos decimales tienen dos tipos, los finitos y los infinitos. Y en los infinitos habían dos, los periódicos y los semiperiódicos. Recordar acá que estamos hablando de los que se pueden convertir a fracción. Si no, no sería parte del conjunto Q. Recordar acá, números decimales que pueden expresarse como una fracción. Si no, no son parte de este mundo, como la raíz de 2, el número pi, la raíz de 5, un número decimal infinito que no sea ni periódico ni semiperiódico. Esos números no son de acá. Entonces recordar esto acá, que estos números decimales son los que pueden expresarse como fracción. Ya, vamos acá. Los números decimales se obtienen obviamente de una división. Por ejemplo, el 1 comparado con el 2, es decir, tomo el 1, lo divido con el 2, eso me va a dar 0,5. Este decimal es un tipo de decimal finito. ¿Por qué? Porque yo veo claramente que no continúan sus cifras, tiene un número determinado de cifras, es finito. Ya, pero ¿qué debo recordar? Que todos los decimales tienen dos partes importantes que vamos a marcar con rojo. Tenemos la parte que está antes de la coma, que en este caso es el 0, y eso se llamaba parte entera. Eso es la parte entera. ¿Sí? Y el que está después de la coma, que lo vamos a marcar con verde, el que está después de la coma, es lo que se llamaba parte decimal. Entonces recordar que los números decimales tienen siempre dos partes, la parte entera y la parte decimal. Entonces en este caso la parte entera es 0 y la parte decimal es 5. Bien, recordamos eso. Ahora vamos a la definición de los finitos. Entonces el decimal finito es aquel que tiene un número determinado de cifras o de partes decimales. Si yo me fijo, acá tiene una cantidad determinada, tiene un fin. Yo eso lo veo. Eso es como una forma más coloquial para decirlo. Entonces estamos hablando de que tiene un número finito de cifras o un número finito de dígitos. ¿Sí? En este caso tiene una cifra decimal. Otro ejemplo de número finito, otro decimal, por ejemplo el 0,25. Otro ejemplo, el 0,25, por ejemplo, ese también es finito porque yo veo que tiene un número determinado de partes decimales o de cifras decimales. Tiene dos cifras decimales. Entonces yo sé que son finitos. ¿Cómo se transformaba un decimal finito a fracción? ¿Cómo se transforma un decimal finito a fracción? Había un proceso. Y el proceso es que los finitos tienen que ver con potencias de base 10.
Entonces, si yo voy a tomar el 0,5 que está ahí, la parte de arriba, el numerador, era todo el número sin coma, completo, lo copiaba igual. Entonces es 0,5 o solamente 5. Ese iba arriba. Y abajo yo colocaba una potencia de 10. 10, 100, 1000, 10.000. Y el número de ceros dependía de cuántas partes decimales o cuántas cifras decimales tiene mi número. En este caso tiene una. ¿O cuántos números después de la coma hay? Tiene un número. Eso quiere decir que es un 0, entonces es 10. Eso también se escribe como 5 solamente de 10. Y 5 décimos yo lo puedo simplificar y me va a dar un medio. Entonces tengo el decimal en fracción y la fracción en decimal por la expresión anterior, llegamos al mismo resultado. ¿Cuál era el proceso entonces? Copiar todo el número sin coma arriba y abajo elegir una potencia de base 10. Hagamos el 0,25. 0,25 entonces, arriba todo el número sin coma, 0,25 o solo 25. Abajo cuento cuántas partes decimales o cuántas cifras decimales tiene el número o cuántos números después de la coma hay, y hay 2. Eso quiere decir que son 2 ceros, así que sería 100. Eso me va a dar lo mismo que 25 partido 100. Y usted si quiere lo simplifica, eso le va a dar un cuarto. Y si yo divido un cuarto, me va a dar 0,25. Entonces, aquí estaba lo primero, que el conjunto Q, los números decimales que se puedan transformar como fracción, son dos tipos, el finito y el infinito. Que debo recordar que todos los números decimales tienen dos partes, la parte entera que va antes de la coma y la parte decimal que va después de la coma. El decimal finito es aquel que yo veo claramente que tiene un fin, es decir, que tiene una cantidad determinada de partes decimales, es decir, que yo puedo contarlas. Ejemplo, el 0,5 tiene una, que es el 5. El 0,25 tiene 2, que es el 25. Y luego, ¿cómo lo convierto a fracción? En el caso de los finitos era con potencia de base 10. Arriba se coloca el número sin coma y abajo una potencia de base 10 y los ceros yo lo elijo de acuerdo a la cantidad de cifras decimales. Si tiene una es un 0, si tiene 2 es 2 0, etc. Entonces ese sería el resumen. Arriba va el número sin coma y abajo una potencia de base 10. Esa sería la fórmula. Ya chicos, esa es la fórmula, faltaría solamente los infinitos, periódico y semiperiódico. Va rápido porque yo sé que la mayoría lo sabe, pero espero que a los nuevos les sirva. Y cualquier duda que tengan, háganmela en correo por Classroom porque me encantaría explicarles todo, totalmente todo, pero igual es imposible porque sería un video muy extenso. Traté de explicar lo máximo. Ahora nos queda lo último, chicos. Ya chiquillos, decimales, infinitos, los periódicos, los semiperiódicos. Vamos a ver los periódicos. Los periódicos son los que tenían algo que se llamaba el periodo, que eran unos números que se repetían infinitamente. Para recordarlo, vamos a escribir un ejemplo. Uno, por ejemplo, que salió en la tarea de probabilidad, el 0,666666 infinito. Este es un ejemplo decimal periódico. ¿Qué ocurre acá? Yo tengo un número decimal donde tiene su parte entera, que es 0, y la parte decimal es un número que es el 6 que se repite infinitamente. Entonces, los números decimales periódicos son aquellos donde sus cifras decimales o su parte decimal es un número que se va repitiendo infinitamente, que yo no lo puedo contar, pero que tiene un patrón. En este caso yo puedo saber quién es el número que se está repitiendo y qué patrón está cumpliendo. En este caso, el 6 es el que se repite 6, 6, 6, 6, 6 indefinidamente. Eso también se podía escribir con un símbolo.
0,6 y el símbolo era una rayita horizontal sobre el número que se repite y esto se conocía como el periodo. En este caso el periodo es el número 6. Entonces tenemos el decimal periódico, es un número donde las cifras decimales o su parte decimal son las que se repiten indefinidamente, no las puedo contar, pero tienen un patrón. Y ese número que se repite indefinidamente se llamaba periodo. Luego de eso, yo puedo transformar este número decimal periódico a fracción. Hay otro ejemplo. Por ejemplo, otro, el 1,23, 23, 23, 23, etc. Si yo me fijo, después de la coma, es decir, la parte decimal, son muchos números que se repiten indefinidamente, no lo puedo contar, pero tienen un patrón. Se repite el 23. 23, 23, 23, ese sería su periodo, el número que se repite siempre, y yo lo puedo escribir con el símbolo. Entonces coloco su símbolo que es del periodo, que era una raya horizontal, sobre los números que se repiten, 1,23 con esto, el periodo periódico. Entonces el 23 es el periodo. Esos son ejemplos de números decimales periódicos. Y ahora, ¿cómo se transformaban estos números a fracción? También había una fórmula. Entonces, ¿cómo se transforman a fracción? Había una fórmula que debo saber. ¿Cómo se convierten a fracción? Entonces, voy a tomar el primero, 0,6 periódico, que ya lo conocemos. El 0,6 periódico, y lo voy a transformar en fracción. ¿Cómo se hacía? Yo recuerdo que hay una fórmula. La parte de arriba, la del numerador, tomo todo el número sin coma completo, en este caso 0,6, pero le debo restar, chicos, lo que no se repite. ¿Sí? En este caso, la parte entera. Lo que no se repite es más fácil para recordarlo, pero en este caso es la parte entera, es decir, el 0. Le debo quitar el 0. Y abajo, en el denominador, yo lo que hacía era colocar 9. ¿Cuántos 9? De acuerdo a los números que representan mi periodo. No es que yo coloque un montón de 9, no. Como hay un solo número que representa mi periodo, que es el 6, entonces es un solo 9. Y ahí lo transformé en fracción. 0,6 es lo mismo que 6. 6 menos 0 es solo 6. Y mantengo el 9. Luego, esta fracción yo podría simplificarla. Si la simplifico porque son múltiplos de 3, el de arriba me daría 2 y el de abajo me daría 3. Entonces sería 2 tercios. Y 2 tercios es la fracción que nos salió en la tarea, que cuando la transformábamos en decimal nos daba 0,6 periódico y cuando lo convertíamos en porcentaje 66,6 periódico aproximadamente. Entonces, un decimal periódico a fracción era tomar todo el número sin coma, quitarle lo que no se repite, o en este caso la parte entera, y dividirlo por tantos 9 como cifras decimales tenga que se repiten en el periodo. Si yo quiero hacer el otro, el 1,23. Si tomo el 1,23, donde el 23 es mi periodo, donde el 23 es lo que se repite, lo transformo a fracción como tomo todo el número sin coma, 123, y le debo quitar lo que no se repite, la parte entera en este caso, que sería el 1. Y debo dividirlo, es decir, en el denominador. Aquí pasó algo. El 123 le debo restar el 1 y debo dividirlo con 9. ¿Cuántos 9? De acuerdo a cuántas cifras decimales tenga después de la coma, es decir, cuántas se repitan. Si yo me fijo, entonces tengo 2 cifras decimales que son las que representan mi periodo, entonces serían 2 9, chicos. Entonces acá abajo irían 2 9. Entonces 123, periódico ahí, 1,23 sería igual a eso. Le colocamos la rayita de fracción y simplemente lo resolvemos. Y si lo resolvemos, nos va a dar
igual 123 menos 1, 122, y lo debo dividir con 99. Y también lo podría simplificar, si es que se pudiera. Para eso tienen que recordar las reglas de divisiones que aprendimos también en básica, la del 2, la del 3, la del 4, etc. 122, si lo divido con 99, me da el decimal que necesito, así que está transformado. Entonces ahí está. ¿Cuál es la regla entonces de memoria? Regla que en el numerador, es decir, arriba se coloca el número sin coma y se le resta la parte entera o lo que no se repite. Y en el denominador, que lo vamos a colocar así como la fracción, en el denominador abajo se colocan tantos 9 como cifras hayan en el periodo. Se colocan tantos 9 como cifras o como números, como dígitos hayan en el periodo. Entonces, si hay 2, se colocan 2 9. Si hay 1, se coloca un 9. Si hay 3, se colocan 3 9, etc. Y ahí estaría la fórmula finalizada. Entonces ya tendríamos el periódico, este era el ejemplo, así se transformaban en fracción, esa era la regla, y nos faltaría solo el semiperiódico. Ya chicos, aquí vamos a la última parte. Aquí estamos con el decimal semiperiódico. Ya, el decimal semiperiódico tenía 3 componentes a diferencia del finito o el infinito. Aparte de la parte entera y del periodo o la cifra decimal, hay un número que va en la cifra decimal que no se repite, que se llama anteperiodo. Entonces eso lo vamos a recordar. ¿Cuáles serían, por ejemplo, un tipo de decimal semiperiódico? Por ejemplo, sería el número 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3 con puntos suspensivos. Por ejemplo, este. Yo lo estoy diciendo así coloquialmente, no con las cifras de milésima ni décima para que me entiendan, así coloquial. Este sería un ejemplo de semiperiódico. ¿Por qué? Porque tengo la parte entera, que es el 1, tengo el periodo que se está repitiendo, que es el 3, pero hay un número que está entre la parte entera y entre el periodo que no se repite. Y ese número que está acá, que es el 2, se conoce como anteperiodo. Ese es el anteperiodo. Va antes que lo periódico, va antes que lo que se repite, pero después de la parte entera. Entonces este número, si yo lo quiero escribir con la cifra como corresponde, con su símbolo sería 1, 2 y el 3 iría con el símbolo del periodo, que es lo que se repite. Entonces así sería semiperiódico. Hay una parte que está en la cifra decimal, en la parte decimal, pero que no se repite, que va antes de lo periódico y va después de la parte entera, que en este caso es el 2. Otro ejemplo, si yo coloco, por ejemplo, el 2,456, donde el 5, 6 se va repitiendo eternamente, puntos suspensivos, yo tengo aquí otro ejemplo de anteperiódico. Tengo que el 4 es el anteperiodo. Este número sería semiperiódico porque tiene una parte entera, tiene un periodo que es el 56 y tiene un anteperiodo que es el 4. Por eso se dice semiperiódico, no alcanza a ser periódico completo. Si yo lo resumo sería 2, 4, 5 y 6, pero en este número tengo que distinguir los que se repiten, y los que se van repitiendo es el 56 y le coloco su símbolo. Y aquí ocurre que el 4 es el anteperiodo. Entonces estos dos ejemplos son ejemplos de semiperiódicos. Y ahora vamos a transformarlos en fracción. ¿Cómo se transformaban en fracción estos números? ¿Cómo se transforman en fracción? Para eso también hay una regla.
Voy a colocar la regla al tiro. Denme un minutito. Un minutito, chicos. Ya, chicos, disculpen. Ahora sí, terminamos lo que nos queda de este video y hasta ahí vamos a llegar. Entonces, ¿cómo transformamos los números semiperiódicos a fracción? También hay una fórmula, pero son todas muy parecidas. En este caso, al igual que en el periódico, nosotros vamos a tomar todo el número sin coma, sería 123, y le debo restar lo que no se repite. En este caso, lo que no se repite es la parte entera, que es el 1, y el 2, que es el anteperiodo. Todo lo que no se repite, eso se coloca arriba. Y abajo, en el denominador, yo sigo respetando lo del 9 por los periódicos, eso no puede cambiar. Entonces, un 9 representa al periodo y ese siempre se coloca adelante. Son combinaciones de 9 y ceros, 90, 990, 900. Entonces, se parte con los 9. El 9 por el periódico, que es el 3, y como hay un solo número que se repite en el periodo, es un solo 9. Eso sigue igual. Pero ahora hay un número nuevo, que es el 2, que es el anteperiodo. Entonces, por cada anteperiodo se colocan ceros. Como hay un solo anteperiodo, que es el 2, lo representamos con un solo cero. Entonces sería dividido 90. Entonces eso tenemos que recordar, que este 2 lo vamos a representar con este 0 en la fracción. ¿Por qué? Porque es un solo número que representa el anteperiodo. Y ahora eso lo resolvemos y hemos transformado nuestro decimal a fracción. Entonces, el 123 lo restamos con el 12, eso nos da 111. Le vamos a cambiar de color, 111. Y el denominador sería 90. El denominador sería 90. Esa sería mi fracción con la fórmula. Bueno, y podría simplificarla. Hay una de las reglas que era la simplificación por la regla del 3 y era que si yo sumaba cada número, cada dígito, y me daba números de la tabla del 3, se podía simplificar por 3. 111, si yo lo sumo, 1 más 1 más 1 me da 3. 9 más 0 me da 3. Quiere decir que esta fracción se puede simplificar por 3. Si yo tomo el 111 y lo divido por 3, me da 37. Y el 90 me va a dar 30. El 90, si lo divido por 3, me va a dar 30. Y eso lo voy a escribir ahora. Entonces sería 37 30avos. Y eso, si usted lo divide, le da el anteperiodo del 2, el periodo del 3 y la parte entera 1. O sea, me da el decimal semiperiódico que colocamos en nuestro ejercicio. Luego, voy a hacer lo mismo con el otro. La misma fórmula. Como es semiperiódico, vamos a colocar primero en el numerador todo el número completo, el 2456, y le vamos a restar lo que no se repite. En este caso lo que no se repite es el 24, la parte entera que es 2 y el 4 que es el anteperiodo. Entonces el 24 es lo que no se repite. Vamos a colocar el símbolo de fracción. Y vamos a colocar los 9 y los ceros. El 9 va por los periódicos. Hay dos números en el periodo, el 56, que lo representan. Entonces son 2 9. Y como hay un solo 4 en el anteperiodo, es decir, un solo número, lo represento con un solo 0. Entonces en este caso la combinación es 990. Yo resuelvo eso y he transformado mi número decimal semiperiódico a fracción. Entonces va a ser igual. Si yo resto el 2456 con el 24, me va a dar 2432. Y eso lo tengo que dividir con 990. Y abajo 990. Que me doy cuenta que este número también lo puedo simplificar por 2 porque terminan en pares, etc. Yo podría simplificar esta fracción y tengo mi resultado final.
pero si revisamos el 2432 y lo dividimos con el 990, le va a dar el número que nos dieron originalmente como semiperiódico, que era este de acá. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla acá sería muy parecida a las anteriores. En el numerador se copia todo el número, sin coma obviamente, y se le resta lo que no se repite. En este caso tiene que ver con la parte entera y el anteperiodo. Eso va en el numerador. Y en el denominador, al igual como lo hicimos antes, que lo estoy colocando acá como fracción, y en el denominador se colocan 9 por los periódicos, se colocan 9 por el periodo y ceros por tantas cifras o tantos números o tantos dígitos tenga el anteperiodo. Entonces, si en este caso hay 2 números que son del anteperiodo, 2 ceros. Si hay 3 números que son del anteperiodo, 3 ceros. Pero son combinaciones de 9 y ceros. 900, 990, 9000, no ceros y 9, no tiene sentido. Combinaciones de 9 y ceros. Y esa sería mi última regla, que sería del semiperiódico. Ya chicos, ese es el primer video, que era de números racionales. Yo sé que no es el mejor video que les he hecho, siento que tuvo muchas interrupciones, que no me quedó visualmente tan bonito, que me distraje en algunos minutos, pero espero que les sirva, disculpen, y los demás videos van a ser mejores. Entonces espero que tengan una buena semana, que entiendan los contenidos y que me pregunten todas las dudas del video y de las páginas 6 y 7 que son la tarea del cuadernillo. Pregúntenme todo eso. Esa tarea no es con nota y se manda hasta el otro lunes, porque se está dando este lunes, se manda hasta el otro lunes y ya la siguiente tarea sería con notita. Eso chiquillos, que tengan una buena semana.